Bueno, buenos días nuevamente a todos nuestros participantes. A staff les da la bienvenida a nuestra sesión webinar del día de hoy. Hoy vamos a tener el segundo ciclo de actualización de los impactos del COVID-19 en la información financiera de su compañía. Es un gusto contar con la participación de todos ustedes el día de hoy. Para el inicio, vamos a hacer la presentación de nuestras expositoras del día de hoy. Contamos con la presencia de Eliana Rodríguez, socia de aseguramiento, Angélica Pachón, socia de BPO, y Luz Jenny Yepes, gerente de auditoría. Bienvenidas a nuestras expositoras también el día de hoy. Como es costumbre en las sesiones webinar que realizamos en nuestra firma, vamos a contar con un correo electrónico para hacer recepción de preguntas de nuestros clientes. Les agradecemos tomar nota de este correo, staff@staff.com. En esta cuenta de correo nos pueden hacer llegar sus preguntas. Les agradecemos que por favor nos diligencien su nombre, cargo y de la compañía que nos están abordando de una forma más clara a nuestro cliente y poderle dar respuesta de una manera oportuna a las inquietudes que salgan derivados de esta sesión webinar. Entonces, les recuerdo, staff@staff.com. Como es costumbre dentro de nuestros eventos también, vamos a hacer el envío de las memorias de este webinar. Es un material bastante interesante y que complementa la primera sesión que tuvimos hace un par de semanas. Entonces, les recomendamos a todas las personas que quieran acceder a estas memorias. En este momento pueden acercar sus celulares y si tienen habilitada la opción de QR van a poder descargar de forma inmediata la encuesta del evento. De igual forma, para las personas que en este momento no cuenten con el acceso al código QR, les va a llegar un link a su cuenta de correo a la que se inscribieron para que nos puedan hacer llegar la encuesta. La encuesta es la forma de garantizar el envío de las memorias, entonces les agradecemos, por favor, nos diligencien estas breves preguntas que pues enriquecen cada vez más nuestros procesos de actualización y nuestro programa de actualización a clientes. Entonces, les doy un minuto para que, por favor, si tienen la posibilidad de acercar sus celulares en el modo QR para que puedan descargar la encuesta. Para nosotros también es un gusto invitarlos a nuestros próximos webinars. En este caso, como es conocido por todos nuestros clientes, nuestras modalidades de actualización van rodeando, pues digamos que varios temas de vital importancia para las compañías y para las áreas financieras contables de capital humano y de tecnología. Para el próximo 14 de octubre estaremos abordando el tema Evite sanciones, implementando claves prácticas en privacidad, protección y tratamiento de datos. Esto teniendo en cuenta mucho las sugerencias que han dado nuestros clientes con la preocupación que tienen en el manejo de la información y en el manejo de protección de datos, teniendo en cuenta pues digamos que las nuevas condiciones de virtualidad. Y el 26 de octubre vamos a hacer también por sugerencia de todos nuestros clientes y de sugerencias en nuestras encuestas, nuevas tendencias de gestión y atracción del talento humano. Entonces, les damos la opción también para las personas que quieran inscribirse para el webinar del 14 de octubre en la encuesta que acabaron de tomar a través del código QR o que les va a llegar finalizando el evento. Van a tener la posibilidad de hacernos saber si están interesados en pues participar o si quisieran de pronto transmitirle la información a las personas que están, digamos que perteneciendo a sus equipos de tecnologías de la información. Entonces los invitamos también a través de la encuesta a hacernos saber si están interesados en participar en el próximo evento del 14 de octubre. Ya para finalizar, les recordamos que el propósito de todo este webinar es de carácter informativo. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los expositores que ocupan los espacios destinados a este fin por nuestras firmas y nada de lo que se exponga o se responda podrá ser considerado asesoría contable o financiera, pues cada caso requiere un estudio y discusión previa y no refiere en ningún asunto particular de nuestros clientes. Esto en cumplimiento de nuestros protocolos de confidencialidad. Entonces, dicho esto, les damos nuevamente la bienvenida a todos ustedes. Agradecemos
agradecemos que se hayan tomado un espacio de su agenda para acompañarnos en este segundo ciclo. Le damos la bienvenida a Eliana, nuestra primera expositora. Eliana, te doy el paso para que comencemos nuestro webinar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Permítanme un segundo. Vamos a empezar con nuestro webinar del día de hoy. Listo. Muchísimas gracias a todos nuevamente por estar aquí con nosotros. Es un placer estar nuevamente acompañándolos. El día de hoy quiero continuar con un ciclo de actualización frente a las implicaciones que ha tenido el COVID en las normas internacionales y más importante en la aplicación que estos ha tenido en la compañía. Ya tuvimos una primera entrega hace más o menos unos 20 días. Aquellos que nos pudieron acompañar pues lo recordarán, y si no, ustedes si no pudieron estar en esta primera entrega, podríamos estar comunicándonos para hacerles llegar nuestras memorias. En esta primera entrega hablamos sobre el reconocimiento del ingreso, los instrumentos financieros y la propiedad, planta y equipo. Para el día de hoy, en nuestra segunda entrega, vamos a hablar de las propiedades de inversión, los arrendamientos y los inventarios. Vamos a tener, yo pensaría que hacia el mes de noviembre, una tercera entrega donde abordaremos otros aspectos importantes, donde hemos considerado que pueden tener mayores implicaciones toda esta situación de emergencia económica y social y de salud en la información que voy a revelar en los estados financieros de la compañía a diciembre 31. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Veamos un poco más al detalle que vamos a ver hoy. En las propiedades de inversión, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la definición, el reconocimiento y la medición, los dos modelos que pues ustedes ya conocen. Esta es una pequeñita, pero que vale la pena, sobre todo porque hay muchas empresas que van a hacer uso de estas propiedades hoy en día para tener unos recursos adicionales. Vamos a ver también todo lo del tema de arrendamiento, su definición, su clasificación. Hablaremos del arrendamiento financiero, del operativo y los reconocimientos. Y terminaremos la sesión del día de hoy con los inventarios, con su definición, su reconocimiento, la medición de los inventarios utilizando el costo, el valor neto de realización y el deterioro. Bueno, hoy voy a estar yo acompañándolos con todo lo que es la propiedad de inversión. Posteriormente nos acompañará Jenny con arrendamientos y Angélica con el tema de inventarios. Como les decía, esta norma de propiedades de inversión es una norma pequeña que yo creo que ya todos ustedes conocen porque fue una de las primeras decisiones que tuvo que tomar la compañía cuando adoptó la NIF. Y era ver si sus propiedades, sus activos y más detalladamente sus inmuebles, terrenos y edificios iban a ser utilizados para el desarrollo propio de la operación o simplemente iban a ser utilizados para mantenerlos bajo un arrendamiento y ganar así unos recursos adicionales para la compañía o con el fin de obtener una plusvalía más hacia adelante. Esa fue una decisión que tuvimos que tomar en nuestro proceso de adopción o que hemos tenido que tomar a medida que la compañía ha adquirido algunas propiedades y que tiene que pensar en cuál va a ser su destinación. En esos momentos cuando hacemos la clasificación entre si va a ser una propiedad, planta de equipo y una propiedad de inversión. Entonces, como lo he dicho y para resumir, son aquellos inmuebles que yo estoy utilizando o que el dueño está utilizando para mantenerlos en un arrendamiento cuando no es mi objeto tener bienes para arrendamiento o que los tengo simplemente para una utilidad futura, una plusvalía o ambas inclusive. Aquí traigo algunos ejemplos que ya ustedes conocen. Entonces, cuando yo tengo un terreno para obtener plusvalía a largo plazo, es decir, lo que mal llaman terrenos de engorde o lotes de engorde, que en muchas ocasiones uno los ve que las organizaciones los tienen ahí esperando es que este terreno por sí mismo, debido a la ubicación o diferentes factores, empiece a ganar valor y que esto a futuro tenga un ingreso efectivo para la compañía, aunque vamos a ver que en los estados financieros pues se va reconociendo en el resultado del periodo a medida que voy determinando si he ganado o he perdido producto de estas propiedades de inversión. Lo mismo todos los edificios o propiedades que tengo alquilados en arrendamiento operativos, es decir, que mi intención no es venderlos, sino realmente mantenerlos dentro de mis activos, pero con el fin de obtener un recurso adicional mediante el arrendamiento de los mismos, aunque sin ser ese mi objeto social principal.
Y trajimos otro y que son aquellos terrenos con uso futuro indeterminado, es decir, hay compañías que tienen terrenos que no saben si será para una futura construcción, para una futura venta, para una futuro cultivo, no sé, en fin, miles de situaciones, pero que inclusive la compañía todavía no tiene determinado para qué tiene ese terreno y lo mantiene ahí hasta el momento en que tome la decisión. ¿Cuáles son las normas que aplican para el reconocimiento de estos dos activos? Pues en las NIT plenas la NIT 40 y en NIT pymes la sección 16, y obviamente todo el marco normativo. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta en el marco es que si estos activos hacen parte realmente de un activo, o sea, realmente voy a tener beneficios económicos futuros producto de la utilización de los mismos. Entonces, si ya me cumple con el concepto de activo y mi compañía veo cuál es la NIT que aplica, pues utilizaré la NIT 40 o la sección 16, dependiendo. Recordemos un poquito el contenido de las normas, porque es que así lo hemos visto en la sesión anterior y lo vamos a continuar viendo el día de hoy. Las normas siempre me hablan de su reconocimiento, o sea, cuándo yo debo reconocer en los estados financieros realmente la existencia de estos activos, cómo lo voy a valorar de manera inicial y cómo de manera posterior la presentación y revelación de los estados financieros. En el día de hoy, así como en la sesión anterior, nos vamos a concentrar en todo lo que es la medición inicial y posterior, ¿sí? Para tratar de entender cómo nos va a afectar o cómo nos ha afectado esta situación de pandemia en la medición de mis activos. Y de reconocimiento en caso de que realmente la compañía haya tomado la decisión de adquirir o realmente empezar a reconocer en los estados financieros activos que por alguna aquella razón consideraban que no cumplían con el concepto activo y por tanto no se reconocieron. Entonces empecemos. Esta es una norma que no tiene unas diferencias muy importantes frente a la NIT pymes y la NIT plenas. Ambas hablan de una medición inicial que tiene como referencia el costo, básicamente el costo es con el que yo adquirí, pero también se le deben incluir todos esos montos que yo cancelo para poner este bien en condiciones de uso de ventas. Parece mucho a lo que es propiedad, planta de equipo, y es todos aquellos costos que yo incurro, pueden ser servicios legales, instalaciones, honorarios, en fin, otros diferentes costos en los cuales la compañía ha incurrido para realmente obtener este bien y tenerlo en condiciones de uso de venta. Esa es la medición inicial. Y en medición posterior, la norma me da dos opciones. La primera opción, y la que me dice que es la que yo debería utilizar de mayor manera, es el modelo del valor razonable, ¿sí? Y es de esta manera yo puedo medir fiablemente el valor de mi bien al cierre de cada periodo. Al cierre de cada periodo yo debería saber cuánto vale mi bien en el mercado, cuál es su valor razonable en las condiciones de mercado óptimas. Y así debería yo medir en principio mis propiedades de inversión. Sin embargo, la norma también me da la opción de utilizar el método del costo, pero aquí la norma sí es muy clara, es la que yo debo utilizar el método del costo únicamente cuando sea realmente impracticable o que tenga un esfuerzo desproporcionado en determinar el valor razonable del bien. Es decir, cuando yo efectivamente he agotado todos los medios y no implica una sobredimensión en costos y en esfuerzos de la compañía para determinar el valor razonable. Es importante que cuando yo utilice el método de costo debo sustentar por qué estoy utilizando este método y no el valor razonable. No sé, uno pensaría que son bienes inmuebles o terrenos que realmente no tienen comparables en el mercado y por esa razón no me permiten determinar ese valor en el mercado de mis propios activos para reconocerlos así en mis estados financieros. Y aquí traje esta última apreciación, porque muchos de nuestros clientes han presentado esa inquietud, y es que la política adoptada se aplicará a la totalidad de las propiedades de inversión. Es decir, cuando yo adopto el modelo del valor razonable, no es para una propiedad ni para dos, es para la totalidad de la propiedad de inversión. Eso fue una de las preguntas muy recurrentes que tuvimos, entonces quiero dejarlo absolutamente claro. Miremos un poquito más al detalle, que es el valor razonable. Entonces, como decía, lo que pretende el valor razonable es reflejar en los estados financieros cuál es el valor final de mi bien en condiciones de mercado, ¿sí? Entonces, es lo más, perdón la expresión, lo más razonablemente posible cuánto valdría mi bien si yo lo pusiera en venta, cuánto me pagarían en condiciones de mercado donde todo el mundo está previamente informado
y se conocen y la información es libre para todos. Otra cosa importante en este método es que las pérdidas o ganancias derivadas en el cambio de este valor razonable, es decir, porque como yo debo hacer mediciones cada vez que tengo una duda o un indicio de que cambió el valor razonable de mi bien, este cambio, que puede ser aumentando el valor razonable o disminuyendo el valor razonable, se deberán incluir en el resultado del periodo en el que surja esa diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tuve un aumento del valor razonable de mi bien, pues debería reconocer un ingreso, pero todo lo contrario, si por alguna razón, motivo, considero que el valor razonable de mi bien disminuyó, pues debería reconocer el gasto correspondiente. Y algo también importante que suele ser una de las preguntas muy reiterativas de nuestros clientes, es que yo no podré reconocer dentro del valor de mi propiedad de inversión como valor razonable todas esas utilidades futuras que yo espero recibir de la utilización del mismo. Y tampoco los beneficios relacionados con desembolsos futuros, porque eso caso que me daría la opción de registrar un activo contingente que realmente la norma no me lo permite. Entonces, aquí la norma nos lo trae expresamente descrito en el interior de la misma. Y aquí que yo creo que esto es lo primero que todas nuestras compañías deben pensar. Producto de esta situación de emergencia económica, social, de salud, ¿han cambiado o tengo serios indicios del cambio del valor razonable de mi bien? Yo pensaría en principio que sí, o sea, han pasado y esto es tan cambiante, hoy en día no tenemos certeza de nada, que es muy probable que el valor razonable de mis bienes hayan cambiado. Por eso, si una de las premisas de esta norma es que yo debería hacer o evaluar el valor razonable de mi propiedad de inversión cuando tenga indicios o alguna evidencia del posible cambio del mismo, debería hacer una nueva valoración para determinar cuál es mi nuevo valor razonable y ese será el que deberé reflejar al cierre del periodo. Entonces, para nosotros los contadores, esta es una pregunta que tendremos que resolver a lo largo de este año, pues para tomar las medidas necesarias y efectivamente reflejar al final del periodo el valor real de nuestras propiedades de inversión. En cuanto al modelo del costo, cuando yo ya he agotado todos los medios y no he podido determinar el valor razonable de mi bien y es impracticable para la compañía, creo que la norma aquí es clara, es que es impracticable, pues debería utilizar el modelo del costo, que básicamente es hacer uso de la NIC 16 y de la sección de propiedad, planta y equipo en las NIC para pymes, y es contabilizar estas propiedades mediante o utilizando las mismas normas que hago para la propiedad, planta y equipo, y allá pues estará todo el tema de las depreciaciones, de los métodos de depreciación, para que por favor se remitan a esa norma, que fue la que vimos en la primera sesión, que hace parte de este ciclo de sesiones que estamos teniendo con ustedes, para poder hacer unas reflexiones sobre cómo nos van a impactar o cómo nos impacta todo este tema del COVID y la situación social, de salud y económicas que están viviendo en nuestro país. Frente a eso, quiero hacer énfasis en este tema, de lo cual la norma nos llama la atención y que realmente nosotros no vemos que los contadores sean tan conscientes. Y es que en el transcurso del año, dependiendo de la utilización que yo le haga a mis propiedades de inversión, deberé determinar si debo hacer transferencias. Si ustedes ven la NIC 40 en la sección de NIC para pymes, entonces verán que el tema de transferencias la tratan los dos y efectivamente es algo a lo que se llama la atención. Y yo creo que hoy en día es muy vigente, porque muchas compañías están haciendo en dos vías. Tienen unas propiedades propias donde están, o donde tradicionalmente funcionaba la compañía, y de repente han decidido, tenemos algunos clientes que así lo hacen, que sale más económico el teletrabajo y han sacado su gente de sus oficinas, un poco obligados por la situación actual, pero también viendo beneficios, y esa oficina que era propia de donde funcionaba, las han puesto para arrendamiento. O simplemente han terminado construcciones que han decidido que van a ser no utilizadas como un bien propio y lo van a tener para arrendamiento. Entonces, miremos algunas situaciones que nos pueden pasar, que es importante que nosotros reflexionemos para ver qué transferencias de estas propiedades de inversión debemos hacer en este transcurso. Lo primero es que se inicie la ocupación por parte del propietario, es decir,
un ejemplo contrario a lo que yo estaba diciendo, tenía unas oficinas en arrendamiento, ¿sí? Y entonces, por tanto, lo tenía clasificado en una propiedad de inversión y resulta que he decidido que ya no lo voy a tener en arrendamiento, que todo lo contrario, voy a trasladar toda mi oficina, toda mi operación hacia esas instalaciones, entonces dejará de ser una propiedad de inversión y se convertirá en una propiedad planta y equipo. O miremos el caso contrario, el fin de la ocupación por parte del dueño en caso de la transferencia de una instalación ocupada por el propietario. Ese creo que fue el primer ejemplo que puse, donde yo tenía ocupado un bien inmueble, he decidido no utilizarlo más, me traslado y ese bien inmueble será utilizado para ganar unos beneficios adicionales por la compañía, entonces dejará de ser una propiedad planta de equipo y se convertirá en una propiedad de inversión. Digo que todo esto nos puede estar pasando en este momento. ¿Qué más? He decidido que ya una de estas propiedades de inversión, con el fin de ganar algún tipo de beneficio que me genere, no sé, recursos que en este momento necesitan tanto la compañía, flujo de caja que necesite la compañía, pues pondré en venta alguno de estos bienes. Entonces tendré que evaluar cómo hago el traslado, ya dejará de ser una propiedad de inversión, inclusive se puede convertir en inventario porque lo tendré listo para vender en el momento en que salga el correspondiente cliente. El inicio de una operación de arrendamiento a un tercero, en el caso de una transferencia, que pasará de un inventario a propiedades de inversiones, todo lo contrario. Y el fin de una construcción, como creo que fue uno de los primeros ejemplos que puse, entonces termino la construcción que venía haciendo desde hace mucho tiempo, muy probablemente en este momento sea complicado vender y entonces he decidido ponerla en arrendamiento mientras tanto, entonces pasará a ser una propiedad de inversión, o si decido más bien utilizarla para mi bien, para mi utilización propia, pasará a ser una propiedad planta de equipo. Entonces, fíjense que este tema de transferencias es lo que más se debe estar moviendo ahorita y desafortunadamente es lo que pocos de nosotros hacemos el análisis. Todos nos imaginamos que esto será algo que revisaremos hacia el final, pero dependiendo de cómo esté yo utilizando estas propiedades y en dónde la tenga clasificada puede tener reconocimientos posteriores diferentes con efectos diferentes en el resultado. Eso es un análisis que tenemos que hacer de manera urgente porque puede estar afectando nuestros resultados sin darnos cuenta. Y lo otro que creemos que puede estar pasando muy a menudo y es que me toque dar de baja mi propiedad de inversión. ¿Y por qué se da de baja la propiedad de inversión? Dar de baja quiere decir que lo desaparezco de mis estados financieros. Uno, porque lo venda. Entonces, pues si vendo mi propia inversión, pues ya no hará parte de mis activos. Lo que tendré será un mayor valor en mi cuenta cuando he recibido los recursos o una cuenta por cobrar si tiene algún tipo de financiamiento. Entonces, ahí sacaré mi propia inversión. O cuando yo ya he definido que este activo no cumple con los requisitos para ser considerado un activo. Es decir, no me va a reflejar efectivamente beneficios económicos futuros. Entonces, la pérdida o ganancia de estos resultados, efectivamente, la pérdida o ganancia de esta operación de venta o de retiro de mis activos, pues lo deberé reflejar en todo lo que tiene que ver en mis estados de resultados. Esta es una norma muy pequeña, sencilla, que pocos verificamos efectivamente, pocos hacemos un análisis de qué es lo que está pasando y en qué estoy utilizando mis propiedades, pero pues que vale la pena resaltar. Esto era lo que les quería contar el día de hoy de estas propiedades de inversión. Vamos a seguir un poco en la tónica, empezar por propiedad planta de equipo, propiedades de inversión, y le damos paso a Jenny, para que continuemos con todo lo que tiene que ver con arrendamientos. Jenny, adelante. Ok, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Permítanme un segundo, ya coloco la presentación. Bueno, muchísimas gracias por participar en este webinar. Vamos a ver en este momento un resumen acerca de la NIF
16 y de la sección 20, que como tratan en estas dos NIAs, son los contratos de arrendamiento, que son bastante importantes y más aún para esta época cobra vital importancia para muchas entidades que en este momento pues tienen muchísimos inmuebles o propiedades, planta de equipo que tienen arrendadas y que pues de cierta forma están viéndose reflejados dentro de los estados financieros. Segundo, listo. Entonces, inicialmente, pues recordemos que es un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento es un acuerdo entre dos o más personas donde el arrendador entrega un bien inmueble o un bien mueble para que el arrendatario haga uso de este bien y este, en contraprestación, le entrega un dinero por un determinado tiempo ese dinero por la contraprestación del arrendamiento del contrato. Que también es importante recordar, para efectos del año pasado, el IASBI en el año 2016 emitió una norma donde establece que la NIC 16 entraría en vigor a partir del 1 de enero del 2019, generando varios cambios dentro del estándar. Uno de ellos, pues se deroga como tal la NIC 17, la CINIF 4, la sección 15 y la sección 27. Esta NIF fue bastante discutida para muchísimas entidades debido a que pues realmente para las personas o para las empresas que utilizan plenas se ven afectadas de manera importante dentro de sus estados financieros debido a que pues la NIF 16 contempla que los contratos de arrendamiento ya no hay contratos de arrendamiento operativo, sino financiero. Y como tal tiene una afectación bastante importante dentro del estado financiero, que más adelante veremos. Entonces, recordemos o tengamos en cuenta cuáles son las grandes diferencias que existen entre la NIF 16 y la sección 20. Para efectos de la sección 20, pues habla y continúa hablando sobre la existencia de contratos de arrendamiento operativo y contratos de arrendamiento financiero. Y en el caso de la NIC 16, pues únicamente contempla un contrato de arrendamiento financiero. ¿Cuáles son los efectos más importantes con respecto a la sección 20? Y es que para efectos del contrato de arrendamiento operativo, este se ve afectado directamente al estado de resultados y para efectos del contrato, de los contratos de arrendamiento financiero, pues estos sí tienen una afectación bastante importante dentro de los estados financieros debido a que las empresas deberán reconocer tanto pues reconocer el total del contrato, tanto el activo como el pasivo. Y esto se ve afectado con respecto a todo el tema de los indicadores financieros y más que todo con el indicador de endeudamiento. Por eso se ve este gran cambio entre la NIF 16, es que definitivamente las entidades que tienen el marco normativo plenos, pues ven afectados sus estados financieros por este tipo de cambios. Sigamos. Recordemos que es un contrato de arrendamiento operativo. Entonces, un contrato de arrendamiento operativo, pues en este caso no hace una transferencia sustancial de todos los riesgos y de todas las ventajas inherentes a la propiedad subyacente y para efectos del contrato de arrendamiento financiero, este sí hace una transferencia sustancial a todos los riesgos y ventajas inherentes. ¿Qué es importante recordar o qué es un activo subyacente? Pues un activo subyacente es un activo que está sujeto a un arrendamiento por el cual tiene el derecho a uso y ha sido proporcionado por el arrendador hacia el arrendatario. ¿Qué más es importante tener en cuenta en el caso de la NIC 20 y de la NIF 16, perdón, y de la sección para pymes, la número 20? Este estándar no contempla ciertos contratos de arrendamiento y para el caso de los contratos de explotación y uso de minerales, esta NIC o esta sección no lo tiene contemplado.
para efectos de los derechos mantenidos bajo un arrendamiento de acuerdos de licencia, todo lo que tiene que ver con activos intangibles, películas, cines, videojuegos, manuscritos, patentes y usos de derecho de autor, tampoco contempla esta NIC o esta NIF o esta sección. Los acuerdos de concesión de servicios dentro del alcance de la CINIF 12 de acuerdos de concesión de servicios tampoco está contemplada. Las licencias de propiedad intelectual tampoco están contempladas, están contemplados dentro de la NIF 15 y para efectos de los activos biológicos tampoco están contemplados dentro de la NIF y dentro de la sección 20. Dentro de la NIC 16 hay un caso particular que no pasa dentro de la sección 20 y es que establecen dos tipos de secciones que dentro del análisis que las organizaciones al momento de que hagan la implementación o ya hicieron la implementación dentro de la NIC 16 deben establecer cuál es el tipo de contrato que tienen. ¿A qué se refiere con el cual? Entonces, hay tipos de contratos a corto plazo y hay otros contratos que son de activos de bajo valor. Dentro de ese análisis se tiene que determinar si estos contratos están en la obligación de registrarlos dentro del estado financiero. Acá lo que dice es que los contratos de arrendamiento a corto plazo inferiores a 12 meses no deben ser registrados dentro del estado financiero. De igual forma, los contratos de bajo valor tampoco estarían en la obligación de registrar dentro del estado financiero activo-pasivo. Este contrato, sin embargo, pues deben ser reconocidos dentro del estado de resultados de forma lineal para ambos casos, tanto del arrendamiento de corto plazo como los contratos de arrendamiento de bajo valor. Entonces, es importante que dentro de ese análisis tengan en cuenta este tipo de situaciones que se presentan dentro de los contratos. Que también es importante tener cuenta dentro de la NIC 16, es que pues cuando se establezca el reconocimiento de la NIC 16 se deben establecer una serie de parámetros. Entre esos es que tengo que determinar si hay contratos de más de 12 meses para los cuales el arrendatario tendrá que reconocer tanto los activos y los pasivos de la duración del contrato. Ahora bien, acá mismo también dice que tengo que tener en cuenta que si existen contratos de bajo valor, pues no tendría la obligación de registrarlos dentro de los estados financieros. Al contrario, si son contratos de alto valor, pues tendría que afectar el estado financiero tanto en el activo y el pasivo sobre el total del contrato. Que también debo tener en cuenta, este plazo debe entenderse cumplido cuando el contrato se prorroga sucesivamente o cuando se mantiene la metodología de arrendamiento y no se planea una compra del bien para sustituir el alquiler. Es decir, que acá estamos hablando de que desde el momento que se generó el contrato que yo establecí con mi arrendatario, iba a generar una opción de compra. Para este caso, cuando se genera esa opción de compra, pues ya la metodología cambia. Pero de lo contrario, si yo tengo un contrato que se renueva automáticamente y ya al inicio lo establecí, pues no tendría que registrarlo por lo que les decía, porque son contratos inferiores a 12 meses. Bueno, entonces, siguiendo sobre esa metodología y teniendo en cuenta las características anteriormente mencionadas, vamos a hablar acerca del reconocimiento para efectos tanto de la NIF 16 como de la sección 20 y cuál debería ser su medición inicial. Para efectos del activo es importante tener en cuenta varias partes, porque no solamente debo tener en cuenta el valor inicial del pasivo, sino en el momento que yo haya hecho el registro o vaya a contemplar el registro de estos contratos, en dado caso que digamos que se haya planteado
2 años hacia atrás, si es un contrato de arrendamiento de 10 o de 15 años, tengo que tener el valor total del contrato, ¿sí? Menos los pagos iniciales generados al arrendador, porque pues no voy a registrar la totalidad cuando yo ya he venido pagando 2 años y el total de tiempo del contrato es de 15 años, o sea, ya la duración del contrato es apenas de 13 años. También tengo que tener en cuenta si hay costos directos iniciales en los cuales incurrí yo para poder me pasar o para poder poner en uso el mueble y poder trabajar sobre los mismos. Y los costos también tengo que tener en cuenta si dentro del contrato de arrendamiento el arrendatario estableció que tengo que entregarle como inicialmente él me lo entregó, es decir, los costos de desmantelamiento. Entonces también tengo que tener en cuenta este tipo de situaciones dentro del registro contable inicial para efectos del activo. Para efectos del pasivo, pues yo tengo que reconocer el total del contrato, como decía inicialmente, y que corresponde a los pagos mínimos del arrendamiento, y debo calcularle una tasa de interés implícita. Al momento que yo registro, yo tengo que tener en cuenta si dentro del contrato se establecieron algunas cláusulas que deben ser importantes para yo tener en cuenta el reconocimiento de este pasivo. Entre esos tengo que tener en cuenta si dentro del contrato se establece que anualmente el valor del arrendamiento o el canon de arrendamiento está sujeto a un IPC o a un ajuste anual, debo reconocerlo al momento que yo lo reconozca inicialmente. Adicionalmente, también tengo que entrar a reconocer que son pagos opcionales si dentro del contrato se establece que haya una opción de compra o penalizaciones o cancelaciones, yo tendría que registrarlo como mayor valor del pasivo. Y si yo establezco algún tipo de garantías de valor residual, también debería establecerlo dentro del contrato o dentro de la medición inicial en el pasivo. Tengan en cuenta que este valor que yo determino en el pasivo es el mismo valor que cita en el activo, el valor inicial del pasivo. Entonces, para efectos de la medición posterior, pues ya que determiné cuál es el valor del derecho al uso y cuál es el valor del pasivo, pues en el caso del activo, este va a ser sujeto a una amortización o a una depreciación de acuerdo al tiempo de uso del contrato. Y para efectos del pasivo, yo tendría que tener determinado menos los pagos realizados que yo realizo directamente al arrendatario. Es importante tener en cuenta pues que hay unas diferencias importantes entre la depreciación y los pagos realizados, porque si nos damos cuenta en estos pagos realizados, acá este interés implícito hace que el valor que se esté afectando se afecta de manera importante en el estado de resultados. Entonces, ¿cuáles van a ser los impactos dentro de los estados financieros en el momento que yo haga la implementación de la sección 20 y de la NIF para la NIF 16? Para el caso de la sección 20 estamos hablando de los contratos de arrendamiento financiero. Entonces, efectivamente, lo que hemos venido hablando en el transcurso de esta charla es que los estados de situación financiera se van a ver afectados debido a que yo tendré que reconocer dentro de mi activo un valor correspondiente al derecho del uso del activo que no tenía inicialmente registrado, y adicionalmente veré afectado el pasivo por el valor del arrendamiento, y este valor estará ajustado a una tasa de interés implícito. Es importante destacar que aquí y muchas compañías que tienen plenas y pues que adoptaron la sección 20, pues se van a ver afectados con todo el tema de los indicadores, porque pues van a aumentar de manera importante el indicador de endeudamiento para las organizaciones, y para muchas organizaciones que actualmente licitan con el Estado, pues se ven afectados de manera importante.
Para efectos del estado de resultados, ¿cómo se va a ver afectado? Pues con la amortización del derecho al uso, que es la depreciación del inmueble o del contrato de arrendamiento y de manera importante estos gastos de interés. En este caso, estos gastos de interés se ve afectado de manera importante porque dentro del contrato de arrendamiento que yo manejaba inicialmente, pues yo no le tenía asociado ningún tipo de interés, pero para efectos de la NIF para PYME, la NIF 16 y la sección 20 para efectos del contrato financiero, no está, tendría que contemplar estos intereses y pues veo una afectación bastante importante dentro del estado de resultados. ¿Qué más vemos dentro de afectación dentro de los estados financieros? El estado de flujo de efectivo. ¿Y por qué? Porque vamos a ver afectado las actividades de financiación y las actividades de operación. Para efectos de las actividades de financiación, pues hablamos acerca de los pagos de arrendamiento y para efectos de las actividades de operación, hablamos del pago de los intereses y de los pagos de arrendamiento de los activos de bajo valor. ¿Qué posibles efectos pues, van a tener las compañías? Como se los había dicho, para las compañías que manejan esos contratos de leasing, contratos de arrendamiento operativo, pues sin lugar a dudas tienen afectaciones que ya no van a, ya de aquí en adelante van a estar reconocidos dentro de los estados financieros y pues se va a ver afectado sustancialmente los indicadores que las compañías actualmente manejan. Entre esos, vuelvo y reitero, el indicador de endeudamiento. Lo que pasaba era que antes no se estaban reflejando y actualmente pues ya se deben reflejar para efectos de los contratos de leasing financiero o contratos de arrendamiento. Y pues adicionalmente, una de las implicaciones más importantes es que el área de contabilidad tendrá que hacer un análisis bastante importante de todos los contratos que actualmente las organizaciones tienen y es determinar si estos contratos realmente son de menor cuantía, si son inferiores a un año, si definitivamente se va a establecer si al final del contrato va a haber una opción de compra. Este tipo de análisis va a generar un tema de demora, pero creo que en este momento va a ayudar muchísimo a las organizaciones a hacer un control importante sobre estos contratos de arrendamiento. ¿Sí? Y más aún, pues, si estos contratos de arrendamiento van a afectar de manera importante a los estados financieros que las organizaciones tienen. Bueno, para efectos de lo que estábamos hablando con respecto a la NIF 16, hace poco, en el mes de abril, el IASBI emitió una enmienda a la NIF 16 correspondiente a todas las situaciones que están viviendo no solamente Colombia, sino los países a nivel mundial con respecto al COVID. En esta enmienda, pues establece establece que los contratos de arrendamiento tienen que facilitar la contabilización de estos contratos. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Es que muchos de los arrendatarios hicieron negociaciones con los arrendadores de sus contratos porque durante 2, 4, 5 meses no estuvieron cerrados completamente los locales, los restaurantes, las entidades de comercio y por lo tanto dichos bienes no estaban generando ningún usufructo para el arrendatario, el arrendador. Por lo tanto, esta NIF contempla este tipo de negociaciones en los cuales pues se hayan hecho negociaciones con respecto a la reducción de pagos de arrendamientos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Es que, como lo dice la enmienda, esta aplicará para aquellos contratos de arrendamiento relacionados con el COVID que reduzcan los pagos de arrendamientos vencidos al 30 de junio del 2021 o antes. Y esta enmienda entró en vigencia a partir del 1 de junio del 2020.
¿Qué quiere implicar o qué es lo que quiere esta enmienda? Que las personas tengan en cuenta y que, pues, que hagan uso de esta norma. Es que tienen que tener en cuenta dos condiciones. La primera, si dichos cambios surgen de la aplicación de los términos acordados al inicio del contrato, es decir, si dentro del contrato se establecieron algún tipo de modificación en el caso en el caso de situaciones como lo que están pasando en la pandemia, que pues, nadie está esperando, pues va a haber un cambio con relación al contrato que se estableció inicialmente en el contrato de arrendamiento. Y lo segundo es que si los cambios surgen de nuevas condiciones. En este caso, en este segundo punto, ¿a qué se refiere respecto a las nuevas condiciones? Es importante que pues el arrendatario debe tener en cuenta lo que está establecido dentro de la NIC 16 en los parágrafos 44 y 46, y para el caso del arrendador tendrá que tener en cuenta los parágrafos 79, 80 y 87 para efectos de implementar esta enmienda dentro de la NIC 16. ¿Qué es importante también tener en cuenta dentro de esta enmienda? Además, si se dio una condición contractual al arrendatario, se extingue la obligación de pagar los cánones de arrendamiento. Es decir, dentro de los periodos que se hayan establecido que definitivamente el arrendatario no podía pagar más a su arrendador el inmueble, pues en el momento que se haga la cancelación del contrato, acá lo que dice es que yo tengo la posibilidad de extinguir la deuda de los cánones de arrendamiento. Sin embargo, estos cambios son a nivel mundial, pero para el caso de Colombia, el Consejo Técnico de la Contaduría se pronunció en el mes de junio, donde le hicieron esta consulta con respecto a todos los cambios correspondientes al tema de la pandemia. Y la respuesta en ese concepto que les estoy mostrando a continuación, el concepto 580, establece que esta enmienda todavía no se acata aquí en Colombia, que todavía no se puede adherir debido a que no se ha expedido ningún decreto y el Ministerio de Comercio el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda no ha proferido ningún decreto donde esta enmienda se adicione a la NIC 16. Para este caso, pues a lo que se refiere es que hasta que no se haga la modificación o se genere el decreto que estamos hablando, pues yo no puedo acogerme a esa enmienda para efectos de la NIC 16. Sin embargo, yo estoy verificando dentro del Ministerio de Comercio e Industria y el Ministerio de Hacienda y aparece solamente el borrador. No se ha generado nada, no han vuelto a hablar al respecto. La última comunicación que se generó fue en agosto, a finales del mes de agosto, mes de septiembre no ha salido nada y en el mes de octubre tampoco se ha generado, no se ha expedido ningún tipo de decreto. Pero sí es importante que en este momento debe estar por generarse este decreto, se haga este análisis. Si se hicieron negociaciones con los arrendatarios, si yo determiné la cancelación o se negoció la entrega del inmueble, pues yo ya debería estar dando de baja a estos contratos que en su momento yo activé. Realmente estas son las grandes modificaciones que se generaron dentro de la NIF 16. Esta NIF es bastante amplia, bastante pues tiene bastantes cosas para poder estudiar. Aquí quisimos traer los temas más importantes y más particulares para que ustedes estén enterados y tengan en cuenta estos tipos de cambios que de pronto no habían sido mencionados o no se habían tenido en cuenta para que ustedes los contemplen dentro de los estados financieros. Muchísimas gracias por su atención y le doy paso a mi compañera Angélica para que continúen con el tema de los inventarios. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, buenos días para todos. Gracias, Lujeni. Vamos entonces ahora a revisar lo que tiene que ver con el tema de los inventarios. Está contemplado en la NIC 2 y en la sección 13 de NIF para pymes. Vamos a revisar nuevamente, sé que Eliana lo mencionó cuando contempló la agenda, pero vamos a revisar lo que tiene que ver con la definición, métodos y valoración de los inventarios. También vamos a revisar el reconocimiento de los inventarios, vamos a ver la medición de los inventarios, al costo, al valor neto de realización y también vamos a revisar el deterioro. Aquí es importante, antes de iniciar, recordar qué son los inventarios, ¿cierto? Los inventarios son definidos como activos y ellos cumplen las siguientes características. Se mantienen para la venta dentro de las actividades ordinarias de la entidad, tanto como si son productos por la entidad o si son comprados para vender, que estos son los denominados productos terminados. También tenemos los que están en proceso productivo con destino a su venta final, como parte de las actividades ordinarias de la entidad, que son los productos en proceso. Finalmente tenemos los que están en forma de materiales y otros insumos que serán utilizados en el proceso productivo para la generación de bienes que se venden dentro de las actividades ordinarias de cualquier compañía, que son las denominadas materias primas. Aquí también es importante, es importante revisar los métodos de valoración de los inventarios. Tenemos los siguientes, vamos a nombrar cuatro puntualmente. De estos 4, solamente aplican 3 para Colombia, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que solamente sean estos 3, porque realmente el estándar nombra muchos más. Sin embargo, estos son los más relevantes para el estándar internacional. Entre esos tenemos la valoración por identificación específica. ¿Este método en qué consiste? Este método de valoración por identificación específica. Puntualmente aquí, ¿qué debemos hacer? Los costos del inventario de partidas que no son ordinariamente intercambiables se van a manejar por este método. Por ejemplo, en las compañías donde los inventarios son de mercancías iguales, pero que cada uno de ellos tiene sus propias características. Las compañías que comercializan vehículos puntualmente son un gran ejemplo de este tipo de valoración. Aunque ellos aparentemente son idénticos, realmente ellos tienen características individuales. En el caso de los vehículos, se diferencian por el color, se diferencian por el número de motor, por la serie, por el modelo, etc. Esto es lo que se conoce y la valoración con la descripción que les acabo de dar se denomina o se maneja por el método de valoración de identificación específica. También tenemos el método de valoración de los inventarios PEPS. ¿En qué consiste este método? Los primeros artículos en entrar al inventario son los primeros artículos en ser vendidos. El inventario está formado por los últimos artículos que entraron y forman parte realmente del inventario. En este tipo de método se puede utilizar cuando los artículos tienen las mismas características comunes, son idénticos. Por ejemplo, comprar y vender sillas, donde ellas tienen las mismas características. Con este método se supone que las primeras mercancías compradas son las primeras sillas, para el caso de este ejemplo, que se van a vender. Por lo tanto, aquí las mercancías en existencia final, al final del periodo, serán las más recientes adquisiciones. Y estas serán valoradas al precio actual o a los últimos precios para la aplicación de este método. También tenemos el costo promedio ponderado. Este costo se utiliza realmente cuando se trata de inventarios que tengan las mismas características. Por ejemplo, tomamos varios productos y con base en el precio
en que tiene cada uno de estos artículos, de estos productos, se empieza a calcular el costo promedio de cada uno de ellos y este es el que nos vamos a ir llevando al costo. Realmente este método de costo promedio ponderado es el método más reconocido por las empresas y consiste en calcular el costo promedio unitario de cada artículo. Finalmente nos encontramos con el método de valoración de inventarios WEBS. Este método para cualquier, digamos que es el opuesto realmente al PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, donde los últimos artículos que entraron a formar parte del inventario van a ser los primeros artículos en venderse. En este método no se debe costear un material a un precio diferente, sino hasta que la partida más reciente de los artículos se haya agotado y así sucesivamente. Esta dinámica se va a repetir. Este método no se utiliza por las normas internacionales de información financiera aquí en Colombia, sino este método es utilizado por el estándar norteamericano, por los US GAAP. Este método realmente, de hecho, está prohibido aquí en Colombia en la NIC 2 y en la sección 13 de las normas internacionales de información financiera. Y básicamente, ¿por qué? Porque este método eleva el costo de ventas y cuando eso pasa, pues la utilidad se disminuye y al suceder esto, pues las diferentes compañías van a pagar menos impuestos. Este método, como les decía, aquí en Colombia no aplica y está contemplado, como se los dije anteriormente, en la misma normatividad de nuestros marcos técnicos normativos. Bien. Vamos a hablar también del reconocimiento del inventario. Vamos a verlo, de hecho, a través de un ejemplo para que sea mucho más fácil de comprender. Tenemos lo siguiente, una inmobiliaria negocia propiedades comerciales, es decir, compra propiedades con la intención de venderlas para generar ganancias a mediano plazo. Entonces, la pregunta que debemos formularnos es, ¿será que estos inmuebles se pueden considerar dentro de los inventarios? Efectivamente, las propiedades comerciales forman parte del inventario para este ejercicio en el caso de la inmobiliaria, teniendo en cuenta que son activos que se mantienen para la venta en el curso normal de sus operaciones. Recordemos que veíamos al principio la definición puntual de qué son inventarios. Los activos no son propiedades de inversión para el caso de este ejercicio, ni son propiedades planta y equipo. Los activos son activos tenidos para la venta en el curso ordinario o en el proceso de producción de venta de la misma compañía, ¿cierto? Entonces, de esta forma es un claro ejemplo para nosotros poder identificar y realizar el reconocimiento de los inventarios. Aquí también encontramos, y vamos a hablar un poco a nivel general, respecto del tema de la medición de los inventarios. Entonces, ¿en qué consiste esto? La medición de los inventarios se hace tomando el menor valor entre el costo y el valor neto de realización. Así se miden los inventarios, esa es la forma de medir los inventarios en una organización, ¿cierto? Es decir, el menor valor realmente que sufra entre comparar el costo y el valor neto de realización. Aquí tenemos, como lo ve claramente, lo podemos apreciar claramente en la diapositiva. Sin embargo, también tenemos unos ítems que conforman el costo, ¿cierto? Entre esos tenemos el costo de compra, más el costo de conversión, más el costo de transformación y más otros costos realmente incurridos. También tenemos el valor neto de realización. Y este valor es básicamente un precio de venta estimado, al cual se le restan los costos estimados de terminación y los costos para vender. Mencionemos aquí también que de acuerdo a la NIC 2 y a la sección 13 de NIF para pymes, se comparan, como les decía hace un momento, el valor neto realizable y el costo.
Y con base en el menor valor entre estos dos, se medirán los inventarios. El costo comprende 3 elementos básicos. Y estos son, ahorita los vamos a ver más en detalle, el costo de adquisición, los costos de transformación y otros costos en los que se hayan incurrido para dar a los inventarios las condiciones actuales con las que cada uno de ellos debe contar. Aquí tenemos los componentes de los costos y vamos a ver una descripción de los detalles de cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar los costos de adquisición. ¿En qué consisten? Entonces, debemos tomar el precio de compra. Este es el precio realmente al que adquirimos la materia prima, más los aranceles de importación, más otros impuestos no recuperables. Aquí debemos tener mucho cuidado en eso. Deben ser los otros impuestos que no sean recuperables. Los impuestos los puedo sumar siempre y cuando pues, yo no los pueda recuperar, porque pues, en el caso del IVA lo podemos manejar como un IVA descontable. Adicionalmente también tenemos los gastos de transporte, los gastos de almacenamiento y otros costos directos que también podrían ser los costos de carga y descargue de las mercancías, las devoluciones, las rebajas y los descuentos comerciales. También encontramos los costos de transformación. Cuando la compañía que adquiere un inventario que someterá al proceso de transformación, estos costos en los que incurre para estos procedimientos son capitalizables. Es decir, son capitalizables como mayor valor del inventario. Entre estos tenemos los costos directos, los indirectos, indirectos fijos y los indirectos variables. ¿Sí? Aquí es importante también resaltar que los costos de producción incluyen los costos directamente relacionados con las unidades producidas. Por ejemplo, puede ser la mano de obra directa. También realizar una asignación sistemática de los costos de los productos fijos y variables, que se deben tener en cuenta o en que pueden estar de hecho basados en una capacidad normal de producción. Y este realmente es el producto que se espera conseguir en circunstancias normales. Otra es enviar directamente a resultados los costos indirectos, no es apropiado. Esto generalmente a veces los contadores es una mala práctica, por eso aquí la importancia de realizar las asignaciones y de tener realmente claro cómo se debe costear cada uno de estos. Aquí el importe también del costo indirecto distribuido a cada unidad de producción no se debe incrementar como consecuencia de un nivel de baja producción. Más adelante les traje un ejemplo para que podamos dilucidarlo un poco mejor. También tenemos que los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como un gasto en el periodo en el que se haya incurrido. Y finalmente tenemos los otros costos, ¿cierto? Otros costos realmente relacionados a la adquisición de los inventarios. Bien, continuemos con el valor neto realizable. Aquí básicamente, o cómo debemos medir básicamente el valor neto realizable. Entonces, tenemos el precio de venta estimado y a ese precio de venta le vamos a restar los costos para su terminación. Entre estos encontramos los materiales, la mano de obra directa, el transporte de las mercancías y la depreciación. Adicional a eso, pues también le debemos restar los costos estimados para su venta, donde claramente debemos identificar las comisiones, los gastos de publicidad y los descuentos como lo señala la gráfica. Aquí vamos a ver unas características importantes, las más destacadas realmente en los marcos técnicos normativos. Vamos a ver 4 características del valor neto de realización.
Dentro de la primera tenemos que el valor neto realizable es una estimación de lo que posiblemente se va a poder vender un bien menos lo que cuenta vender dicho activo. Como segunda característica podemos encontrar que el valor neto de realización de los inventarios depende de varios factores, como son el tipo de producto que se está comercializando y su valor en el mercado. Es importante también evaluar y tener en cuenta este punto, el valor en el mercado. Como tercera característica encontramos que el valor neto de realización de los inventarios debe ser comparado con el importe en libros. Que es el mismo costo con el importe en libros de los inventarios de acuerdo con el principio de medición de los inventarios, el cual corresponde con el menor valor entre el importe en libros y el valor neto de realización. Finalmente encontramos una cuarta característica donde en la NIC 2 y en la sección 13 de NIF para pymes busca realmente que el inventario nunca se encuentre sobrevalorado. Es decir, esta norma puntualmente establece que este tipo de activos, que los inventarios, se deben medir a la fecha de cierre por el valor entre el costo y el valor neto de realización. Y realmente lo que busca este estándar, como lo menciona puntualmente la característica, es que el inventario nunca se encuentre sobrevalorado. Bien, pasemos a hablar un poco de algunas generalidades respecto del deterioro de los inventarios, ¿cierto? Aquí es importante tener en cuenta que nosotros debemos estar conscientes, o de hecho ser capaces en realizar la cuantificación de este deterioro, ¿cierto? Este deterioro, como nos lo mencionaban en el primer ciclo nuestro compañero Oscar Arenas, esto también aplica, el deterioro aplica para las propiedades, planta y equipo. Y también aplica para los instrumentos financieros, como nos lo señaló también en algún momento Eliana Rodríguez. Aquí, ¿qué debemos tener en cuenta? Si el valor neto de realización es superior al importe en libros, aquí ningún ajuste será necesario, no debemos hacer nada. Pero si por el contrario, el valor neto de realización es inferior al importe en libros, aquí es donde ya vamos a empezar a hablar y se configura todo lo que tiene que ver con el tema del deterioro. El deterioro de los inventarios ocurre cuando se presentan algunas de las siguientes circunstancias. Estas están expresas, están contempladas en el párrafo 28 de la NIC 2. Como primera, tenemos la obsolescencia de los inventarios. Seguidamente tenemos el incremento en los costos de producción. Como tercera circunstancia encontramos la rebaja del precio de venta de los inventarios. Y finalmente encontramos el daño de los inventarios. Estas son las 4 circunstancias en las cuales nosotros debemos contemplar realizar un posible deterioro a los inventarios. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el deterioro a los inventarios? Entonces, cuando el valor neto de realización es menor que el costo, se configura todo este tema del deterioro. Esta puntualmente es la fórmula que aplica para deteriorar nuestros inventarios, teniendo en cuenta los conceptos que acabamos de revisar. La NIC 2 también nos señala que es necesario realizar correcciones de valor en los inventarios cuando el precio de adquisición o costo de producción de los mismos sea mayor de su valor neto de realización. Con ello lo que se busca es atribuir que ese valor inferior que le corresponde a los inventarios cuando su valor se vea deteriorado. Aquí también es importante y lo traemos sobre la mesa porque ahorita ya estamos en el último trimestre del año, ya este año 2020 se nos fue muy rápido
para cierre de los estados financieros, aquí es muy importante mencionar, trajimos 7 tips de la información que se deben revelar. Los estados financieros deben revelar, entre otras cosas, los siguientes aspectos. Entre estos tenemos las políticas contables adoptadas para evaluar los inventarios. Como segundo tip traemos que el importe total y según la clasificación de los inventarios también debe ser revelado. La tercera, mencionemos que se debe mencionar que el valor de los inventarios registrados a valor de realización menos los gastos de ventas. El importe de los inventarios reconocidos como gasto del periodo. Las bajas de valor reconocidas como gastos en el periodo. Los inventarios que están dados en garantía y los gravámenes. Y finalmente, las reversiones del periodo sobre las bajas de valor reconocidas previamente. Estas realmente son algunas, hay otras que se pueden destacar, que se pueden resaltar, pero es importante que lo tengamos en cuenta en el momento de preparar nuestras revelaciones a los estados financieros. Aquí también traemos algunas consideraciones que son realmente importantes, donde por la emergencia derivado, realmente por toda la emergencia económica, derivada por todo el tema de la propagación del coronavirus, aquí en Colombia se han generado diferentes efectos en la economía. Entre ellos, por ejemplo, la reducción significativa que hubo en la producción y en la comercialización de bienes y servicios por parte de las compañías. Aquí hay algunos efectos, entre estos vamos a mencionar 6. Y como primero tenemos la prudencia en el valor, la prudencia en la estimación del valor neto realizable. ¿Esto en qué consiste? El valor neto realizable, como ya lo vimos, hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener por la venta de los inventarios en el curso normal de sus actividades, de sus operaciones. Aquí es importante revisar o más bien recomendar ser prudentes en el momento de realizar dichas estimaciones. ¿Con qué propósito? Con que a finales que hacia futuro no se requiera el reconocimiento de pérdidas por deterioro significativas, ¿cierto? Entonces, es importante revisar ese punto, ese aspecto ahí dentro de las consideraciones. También es importante mencionar que dentro del deterioro de los inventarios, y de hecho como lo contemplan nuestros marcos términos normativos, se considera que los inventarios no son recuperables cuando el importe en libros es menor que el valor neto de realización, como ya lo habíamos visto, ¿sí? Hay algunas situaciones o factores puntuales que también lo señalo aquí dentro de las consideraciones, y es la disminución de los precios de venta futuros. Entonces, factores, por ejemplo, como el desempleo o la pérdida por todo este tema de la recesión económica derivada de la pandemia, obligará a que todas las compañías evalúen las posibles disminuciones en el precio de sus inventarios. A lo mejor muchas de esas compañías ya lo hicieron. También tenemos el aumento en los costos de producción. Factores, por ejemplo, como las variaciones en las tasas de cambio, ¿cierto? O por restricciones en la adquisición de los materiales importados a otros países. Escasez de la mano de obra o de las materias primas puede, por supuesto, generar aquí aumentos significativos en los costos de los inventarios. Y pues, ¿esto qué puede generar? Que puede superar el valor neto de realización. También encontramos la obsolescencia o posibles daños en los inventarios sujetos a vencimientos. Puede disminuirse considerablemente el valor neto de realización generado por el deterioro.
También encontramos las restricciones en la exportación de mercancías hacia otros países. Y también todo esto, ¿por qué? Por los efectos del COVID-19, pues por supuesto las importaciones se disminuyeron hacia otros países, lo que genera una baja rotación en los inventarios. Y pues por ende la posible afectación en el importe recuperable de los inventarios o de los artículos o los diferentes que se manejen. También encontramos la imposibilidad de capitalizar algunos costos asociados al inventario. Dentro de las medidas también tomadas hace algunos meses por el gobierno nacional para contrarrestar todo este tema del coronavirus, se encontraba el aislamiento preventivo. Ahorita pues estamos en la etapa del aislamiento selectivo, donde obligó a muchas compañías a cerrar de una forma temporal sus operaciones y también sus líneas de producción. Los efectos de dichas medidas, ¿en qué momento se van a ver reflejados? En las disminuciones considerables de las producciones de los diferentes niveles de producción de las compañías. Y esta situación se verá afectada o afectará realmente la posibilidad de capitalizar algunos costos dentro del inventario, entre ellos, por ejemplo, los costos indirectos fijos. Aquí también tenemos que de acuerdo con la normatividad, los costos indirectos fijos se distribuyen con base en una capacidad normal de producción. Por consiguiente, aquí es necesario que las compañías que hayan presentado disminuciones en la capacidad esperada de producción utilicemos el juicio profesional en el momento de determinar cuáles van a ser los costos fijos indirectos que pueden ser objeto de capitalización del inventario. Así como también otras compañías, por ejemplo, presentaron aumentos anormales en sus niveles de producción. Entre estas tenemos, por ejemplo, los fabricantes de elementos considerados en este momento como esenciales para hacerle frente a la crisis sanitaria, y entre esos encontramos los tapabocas, el gel antibacterial, el alcohol etílico y todos los insumos y equipos médicos o productos de aseo, ¿cierto? Aquí, ¿qué deben considerar estas compañías? Que no valoren los inventarios por encima del costo, porque esto también se puede dar. Entonces, aquí es importante revisar este tema. Como les decía aquí, vamos a revisar dos ejemplos. Uno es sobre la disminución anormal en la producción. Y tenemos que una compañía manufacturera bajo condiciones normales de funcionamiento produce 200.000 televisores durante el año. Los costos indirectos fijos de producción reales y presupuestados para el año 2020 son de 1.600.000 pesos. Entonces, vamos a hacer la distribución de los costos indirectos fijos en una condición normal, ¿cierto? Entonces, la forma de calcularlo es, tomamos el valor de los costos indirectos fijos, es decir, la suma de 1.600.000 pesos, y las dividimos sobre las unidades que se van a producir, los 200.000 televisores. Y esto nos da un equivalente a 8. 8 es el equivalente por costo fijo, de costo fijo por unidad producida. Sin embargo, incluyámosle aquí otra característica puntual, y durante el 2020, durante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional, generado por la emergencia económica tras la entrada del COVID-19 al país, la producción se disminuyó considerablemente, por lo que pasó a fabricar solamente 100.000 televisores. Entonces, ¿cómo se hace aquí la distribución de los costos indirectos fijos reales? Tomamos las 100.000 unidades de televisores que van a fabricar y la multiplicamos por el costo fijo por unidad producida, que ya lo teníamos determinado, que es equivalente a 8. Esto nos da la suma de 800.000 pesos, ¿cierto? Entonces,
Teniendo en cuenta esto, solamente se podrán distribuir al costo estos 800.000 pesos. La diferencia se deberá reconocer como gasto en el estado de resultados en el periodo en el que se determine. Veamos otro, y este es aumento anormal en una producción. Una compañía dedicada a realizar alcohol etílico bajo condiciones normales de funcionamiento produce 100.000 botellas de alcohol durante el año. Los costos indirectos fijos de producción reales y presupuestados para el año 2020 son de 200.000 pesos. Entonces vamos a realizar la distribución de costos indirectos fijos en una condición normal. Igual, tomamos los 200.000 pesos de los costos, que es el valor de los costos indirectos, sobre las 100.000 botellas que esta compañía va a producir sobre el año. Y nos da el equivalente a 2, que es el valor del costo fijo por unidad producida. Sin embargo, con la entrada de la emergencia sanitaria, la demanda de este producto aumentó significativamente, por lo que se aumentaron los turnos de producción para esta época y se fabricaron 200 botellas durante el año. Entonces vamos a revisar la distribución de los costos indirectos fijos reales. Aquí tenemos que el importe distribuido a los inventarios se debe limitar al gasto real. Por ello, los costos indirectos fijos totales deben permanecer en 200.000 pesos y se distribuirán a un costo de 1 por cada botella de alcohol etílico. Y esto, la forma de determinar ese 1 por unidad es tomamos los 200.000 de los costos indirectos, como lo señala el ejemplo, sobre las 200 unidades que se van a producir. Estas son unos ejemplos muy cortos, muy breves para revisar todo este tema. Sabemos que el tiempo es un poco corto, sin embargo, es importante concientizarnos y revisar nuevamente ahorita para cerrar nuestros estados financieros. De hecho, lo tuvimos que hacer a corte de 30 de junio, teniendo en cuenta que la Superintendencia de Sociedades a una buena parte de compañías les solicitó estados financieros de propósito especial. Entonces, no solamente ahí, sino ahorita para corte de estados financieros del 2020, es importante revisar nuevamente nuestra normatividad, revisar la realidad económica que viven cada una de nuestras compañías. Aterrizaba a los ejercicios, a los temas realmente de los que tratamos Eliana, Jenny Yepes y en este momento el tema de los inventarios. Nuevamente les damos las gracias por su tiempo. Sabemos que es muy corto, pero pues realmente lo que se pretende con esto es hacer una sensibilización en el momento de elaborar nuestros estados financieros con corte 31 de diciembre del 2020 y preparar nuestras notas a los estados financieros. Finalmente aquí les voy a compartir nuevamente el código QR para mayor facilidad. Voy a dejarlo algunos minutos para que puedan capturar la imagen y así nos colaboren en diligenciar la encuesta virtual. Les agradecemos mucho por su tiempo. Buen día.